aunque se tratara de, bueno, su retadora, lo entiendo. Que entrara Julia, lo entiendo. La gran sorpresa, Jordan. Lo siento, Fallon, lo siento, Fallon, lo siento, Fallon. No te conformaste con lo que te dieron el sábado. Mira, 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 el puente, el puente, el puente. ¡No! Y sin manos, papá. Así se hace. Así se hace. Está respirando por la herida, justamente. Cuchillos en la garganta. Respirando por la herida. No es bueno, no es bueno. Cuidado que la Dark Angel ya te venció una vez. Fallon, no la hagas rabiar. Ahora, estas tres mujeres son tremendas. Tremendas. Peligrosas. Vean la extensión de Jasmine Nix. Castigando feamente a Stephanie Baker. La situación es realmente más con Stephanie, que fue la que le quitó el título a una de ellas. ¡Oh, qué buena palanca al brazo! A buscar ayuda. Es la campeona Julia, quien también se lució el sábado pasado para retener su campeonato de NXT en un combate fatal de 4 esquinas espectacular que incluía a Bayley, la increíble Roxanne Pérez, la prodigio, y además Cora Jade. ¡Oh! Oye, pero Julia estuvo a punto de ¿escuchaste? arrancarle el brazo aquí a Jasmine Nix. ¿Escuchaste eso? Y cómo no, si reverberó por el mundo entero, por favor. Y le pidió, ahora le toca a la campeona. Dame más, dame más, dame más, dame más. Así se hace. Reflejos, de impacto. Y, Se le engancha, se le engancha, se le engancha la campeona y atrás. Suplex precioso. Cómo le envuelve, cómo le enreda. 1, 2 y no. No hay 3 todavía para la soberana. Oye, 2 campeonas en ese equipo y la grandota. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pobre Jasmine. La gigante. Mira, 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 mira. Buscando su impacto de Alabama. Mira lo fácil que es esto. Vean el acordeón. Acordeón para Nix. Oye, va a tener que Nix. ¡Ay, qué suplex! Sí, sí. Ayuda, ayuda, ayuda. Ninguna se atreve. Ninguna se atreve. Yo veo a Jordynne Grace y soy una de las chicas de la influencia fatal y digo, vamos las 3 a la vez. Pero mira qué forma de lanzarla. Y creo que Jacy Jayne tuvo cierta reserva antes de entrar. A la cara, a la cara. Esta mujer ha sido 2 veces campeona en pareja. Tampoco es una improvisada. Viene por más. Abanica la brisa, nadie en casa. Y hace el enganche. Se la lleva, se la lleva, se la lleva, se la lleva. 1, 2 y. Se la vuelve a llevar, se la vuelve a llevar. La experiencia. 1, 2. La ex campeona de TNA Knockouts. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ayuda, 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 Popeye. Ayuda. Gran trabajo de equipo, incluyendo de parte de las 3 que se unen por primera vez esta noche. ¡Y se formó! Hay que hacerlo de esta manera. Sí, hay que hacerlo de esta manera para causar más caos y tener más posibilidades por la confusión. Ahora, confundir a estas 3 mujeres no es fácil. Mira, mira, primero Julia, ahora Baker. Y... buena combinación. Las 2 campeonas. Agarren a su amiga. No, no. No puede ser. Jordan. ¡Esta mujer! Se lanza con super topetazo suicida, se las lleva a las 3. Esto habría que revisarlo para la influencia fatal, todo ¿sabes? ese tamaño y todo ese poder. Esta mujer es otra Creo cosa. que esto habría que revisarlo para la influencia fatal. Aquí no hay más nada que hacer. 1, 2. Doble enganche de piernas, sin embargo. Y Jane dice que no. A la esquina. No sé, van a tener que pedir muchos milagros para que por lo menos se dé uno. Stephanie. Mira. Hablando de milagros. Se trajo su jueguito, Jacy Jayne. Se toma un vaso que no llega a casa. Stephanie le dice, no, mamita. Como Te sonríe tocan las pinzas rompecaras. Sí, las pinzas mayulleras. El universo cuenta con ella. Mira, mira como nada, mira como nada, mira como nada. Ya está llegando a la orilla. Y como se ríe antes de hacerlo Stephanie Baker, porque sabía que tenía Jacy Jayne exactamente donde la quería. Y Nix no pudo hacer lo que quería. Buscaba un 619, que en su caso sería un 569. Muchos fanáticos han sugerido eso. ¿Y por qué no complacer a nuestro universo? Si ella es de todos nosotros.
sería exactamente lo que ellas necesitan para ser temidas en los vestidores. Mira, tan sólido como es el grupo, ahí tienes toda la razón. Sí, no están acostumbradas a trabajar en equipo. Y sí, esta sería la victoria para Jacy Jane, Fallon Henley, Jasmine Nix. Sería la manera de decir ¿a cuál escogemos cada una y nos hacemos campeonas todas? ¡Qué bala de cañón! Se va, enganche de pierna. 1, 2. Ya Julia y Stephanie Baker han hecho equipo antes y lo han hecho muy bien. Incluir aquí a la ex campeona de TNA Knockouts me parece un gran acierto. Pero no necesariamente van a tener la misma combinación que van a tener las otras tres que hace ya rato que están andando juntas. Esa es la gran diferencia para mí entre los dos equipos. Y, cuando se habla de la división femenina más ardiente en la lucha libre, aquí tenemos la prueba de por qué se está hablando de esta división femenina. Y, suplex precioso de Fallon Henley. Vencer aquí a Stephanie Baker sería su 1-2, su venganza más grande. Ojo, ella puede ir a hablar con la gerente para decir yo quiero mi revancha antes de que se meta otra llamada Carmen Petrovich. Creo que eso fue lo que comenzó todo el merequetén temprano hoy. Mira. Es Fallon, después de todo. Buscaba una super yegua al pecho de Stephanie que cae de rodilla. Torniquete al brazo. Mira. Se buscó todo el impulso del mundo y se lanzó. 1, ¡oh, sí! Cuidado, Jordan. Y ni te acerques, le dice, mientras sigue haciendo de las suyas. Si a alguien detesta en este combate Fallon Henley es precisamente a la mujer que la destronó, la mujer que apenas se acaba de quitar el título. Y mira que las compañeras de Fallon también metieron la cuchara en la sopa durante la contienda, pero ni siquiera así lo pudieron lograr. Stephanie fue maravillosa. A la esquina directamente con su variante de bulldozer. Y hace el enganche, suplex paquete con puente. 1, 2 y no hay 3 todavía. Se va, Nix 1, 2, tampoco consigue lo que quiere. Muy buena la ejecución de parte de Jasmine Nix, la única chica avalada por Fallon y Jacy. A pesar de su juventud, dicen no, ella sabe lo que hace. La super yegua, buena patada a la espalda. Oye, Stephanie va a tener que buscar ayuda rápidamente. Se le está complicando el asunto. Ahí está. La está cabalgando. Ahora en completo control aparentemente. La está cabalgando. Y es cierto que al comienzo uno podía pensar que las campeonas y Jordan Grace iban a tener realmente una ventaja gigantesca. Y de hecho la tuvieron al comienzo. Pero estas tres mujeres realmente se están apoderando del combate. Y se han dedicado a mantenerlas separadas. Concentradas más en Stephanie. Que en un segundo puede revertirlo todo. Y es exactamente lo que estaba esperando. El segundo para revertirlo. ¿Por qué no va a buscar ayuda Stephanie? Cuidado. Espalda 1, 2. Plana. Para Jacy Jane. Algo tenía que hacer para escapar de ¿Pero por qué esto. no busca ayuda, Jerry? Y ahora están tambaleándose las dos. Yo no creo que se trate de buscar ayuda. Se trata de que... ¡Oh, desnucadora, preciosa! Stephanie tiene que buscar ayuda. Julia está enterita todavía. Y también lo está Jordan Grace. No sé lo que está haciendo. Además que, como hemos dicho, Stephanie Baker está acostumbrada a hacer las cosas por su cuenta, no importa qué. Tal vez hasta se le olvida por un segundo que esto es un equipaje. Mala cosa porque las otras tres lo tienen clarísimo. Ve la clase de ataques que están haciendo. Ahora sí. 1, 2. Son relevos cortos, efectivos, las tres. Moviéndose como unidad sin lugar a dudas, la influencia fatal, pero ahí está, llega Stephanie. Falló, nadie casa. También abanica la brisa. ¡Oh! Stephanie y ambas se conectan. Tremendas bofetadas. Stephanie, yo sé lo maravillosa que eres, pero ve al otro lado, hacia tus compañeras. Y ahí va. Por si acaso se sacan a Julia del camino. Jacy Jane se lanza, no le dio tiempo de meterse con Jordan Grace. Y ahora, finalmente, Jordan Grace, una mujer que estuvo a punto también de convertirse en campeona aquí en NXT, en grandes combates. Con la prodigio Roxanne Pérez. Las jugó a las 3. ¿Quién quiere? Ven. ¿Tú quieres, mamita? Ven para acá. Michinoku 1, Michinoku 2 y Michinoku 3. Bueno, que le traigan más. Ella no vino aquí para ser amigas.
Por favor. Pero eso incluye también a las que tiene de equipo. Porque ya también viene a ser campeona. ¡Oh! ¡Doble el suplex! La fuerza de esta grandulona. ¡Oh! Sí, eléctrica de frente. Remata con lazo. Voy por ti. Nadie en casa se movió a tiempo. Y busca un super chango que no logra. Jacy Jayne en control absoluto. Jordynne Grace, suplex paquete. ¿Cómo la tiene ahí arriba? Y con lazo. No puedo ni creerlo. Se va. Es una máquina esta mujer. 2 y 3. Ay, Dios mío, cuando esta mujer decide ir por Julia o decide ir por Stephanie por sus preseas, la cosa va a ser diferente. Es una máquina, te digo que es una máquina imparable. Ya, La está bloqueando, sin embargo. Rodillas. No sé lo que buscaba, no lo encontró. A la esquina. ¡Auch! ¡Qué rompe espina! ¡Qué contralona! Viene por el aire. Cuidado. Angeli quería intervenir, no lo consigue. Pero necesitaba ese tiempito para salirse del camino con rodilla directamente a la cara. ¡Es todo! 1, 2 y lástima que no enganchó la pierna. Oye, eso fue magia de parte de Jacy Jayne. Era para que se sembrara la victoria. Mira la cantidad de impacto. El sonido absolutamente sólido, el rodillazo. Y otra vez a la cara de Jordynne Grace. La ex campeona norteamericana tiene el relevo, buscando altura, se lanza. Desnucadita. Está la Grace. Intervención perfecta, una patada chilena, justamente de Jasmine Nix. Y las otras dos entran justamente para impedirlo todo. Mira, esto es todas contra todas. De repente, el universo se emociona gritando NXT. ¿Para quién o para quiénes llegará la victoria? Si es que llega, porque lo que se están es destrozando. Yo no creo que Stephanie sea la legal. Ojo. Suplex cruzado precioso, casi la saca del cuadrilátero. Julia. Mónica la brisa, se le engancha Julia y... ¡Pobre Coxis! Jacy, patada al maruto de la campeona. Y invierte en posición a la esquina, va de mala manera. Julia. Suplex, esta mujer también es otra máquina. Encendida la campeona de NXT. Y parece que va a volar. La bloquearon y se la van a quitar del camino. Están en el lugar correcto. Mira, Stephanie por el aire. Se lanza con plancha cruzada y va por las dos. Nix está aprovechando el momento. Sobre Jordynne Grace. Grace dice que no. ¡Qué revés! Que la tambalea. Hace el enganche y... ¡es todo! 1, 2 y 3. No había manera de revertir esto. Este impacto contra lona es imposible de revertir para Nix y ni para nadie. Aquí están las ganadoras, el equipo de Stephanie Baker, Julia y Jordynne Grace. Ahora es interesante, es un equipo, cierto. Pero ¿se dieron cuenta quién se llevó la victoria realmente por el equipo? No fue ni la campeona norteamericana ni la campeona de NXT. Y sí, en este momento son panitas porque la victoria les pertenece a las tres, pero ya lo dije antes. Cuando hablar mal de la gente, lo que sea. Cuando esta mujer vaya por estas preseas, la cosa va a ser muy diferente. Esta mujer es peligro para Julia y es peligro para Stephanie. Y ellas lo saben.